Muy buenos días, agradeciéndole la presencia a esta clase, a este encuentro en la materia de física. Vamos a dar las indicaciones correspondientes. Primero, respecto al cronograma de actividades, veamos qué nos depara el día de hoy. Nos encontramos ya en la tercera semana, me parece, horario del segundo quimestre. Sí, 11, tercera semana. Sí, Ya tercera semana. hemos realizado dos autoevaluaciones, esta sería la tercera. La próxima semana tenemos la evaluación formativa número 1, 18 de junio, en la cual pues daremos un encuentro de clases para poder hacer un repaso de temas que se ha visto en las 3 semanas anteriores y pueda dar de la mejor manera esta evaluación formativa número 1. Estar al día en el pago de pensiones para poderle habilitar la próxima semana. Entonces, eso corresponde al horario, al cronograma. Vamos ahora sí a la asignatura. Ya dentro de la asignatura tenemos ya cargado las actividades de la semana número 3. Aquí está la invitación a la clase, el link correspondiente o el ID. Hay un video sobre introducción a vectores, que es lo que el día de hoy tenemos que tratar. La presentación sobre este tema bajado del módulo y debajo de esto se cargarán los videos que estamos grabando en este momento. La autoevaluación número 3. Aspiro yo el día de mañana o máximo el martes ya cargar las preguntas. O me parece que ya les cargué. Veámosle de una vez si no. Aún no están agregadas las preguntas. Ya, las preguntas aún están. La fecha les puse desde el día de hoy, creo a las 6 de la tarde. Si es que avanzo, lo hago y si no, pues el día de mañana creo que ya está por cargarse las preguntas, ya no sería mucho problema. Eso respecto, si es que nos falta igualar en cualquiera de las dos autoevaluaciones, la 1 o la 2, hacerlo lo más pronto posible en vista de que la próxima semana ya tenemos la primera junta de curso. En esa junta de curso vamos tratando de aquellos estudiantes que tienen dificultades, que tal vez no se han conectado a clases, no han completado las autoevaluaciones. Se designa un profesor dirigente, quien es el que hace el seguimiento respectivo de cada uno de ustedes. Nos reunimos ahí los tres profesores que damos las asignaturas que están recibiendo en este trimestre y ahí vamos conversando uno por uno qué es lo que está pasando. Entonces, no es recomendable que a veces el profesor dirigente o el mismo docente de la materia nos tenga que estar llamando la atención diciendo que tienen que igualarse si es que faltaría alguna autoevaluación. Entonces, mejor es preferible tener las cosas al día. Tendríamos que tener ya, como mencionaba, la próxima semana ya las 3 autoevaluaciones y con eso pues no habría ningún tipo de dificultad en la junta de curso correspondiente. Me dice, esta es la clase de primero de bachillerato. Disculpe, sí, correcto, estamos en la clase de primero de bachillerato. Aquí se encuentran las especialidades de BGU, informática y mecánica. Ya, entonces eso, por favor, respecto a la plataforma. Y vamos ahora, recuerden, ¿no? El día de hoy estaba un poco preocupado, no tenía quórum correspondiente. Después ingresó una sola persona, no sé qué pasaba, entonces envié el link al grupo de bachillerato. No es oportuno mandar allá porque a veces hay confusión de estudiantes que se ingresan de otros cursos, pero por lo que no tenía quórum, yo envié allá como segunda vez. Usted tiene que revisar aquí en la plataforma. Aquí en la plataforma les estamos cargando semana por semana, aunque obviamente no he cambiado el link es el mismo.
El ID es el mismo. Entonces, por favor, aquí en cada semana irse dando cuenta para que usted pueda ingresar a la hora de clases. Eso nada más. Y creo que Perfecto. con esas indicaciones, no sé si hay alguna inquietud. No, está bien. Perfecto. Vamos ahora sí a nuestra asignatura. En el módulo de física, la semana anterior quedó pendiente el revisar reglas para redondeo de números. Sí, Habíamos visto hasta ver cifras significativas, cifras dudosas, cifras decimales, pero esta partecita quedó pendiente. En la página que nos encontramos del módulo, déjeme ver 10. cuál estamos. En A10. Muy bien, gracias. Reglas para redondear números. Cuando la primera cifra eliminada sea menor de 5, la última cifra retenida deberá mantenerse inalterada. Ejemplos: 6,532,45. Aquí vemos que tenemos 5 cifras decimales. Nos Ujú. pide que redondeemos a 3 cifras decimales, décima, centésima, es decir, hasta la milésima. Después de la coma yo cuento, el 0 es una cifra decimal, el otro 0 es otra cifra decimal y el 1, 3 cifras decimales. Entonces, si yo hago el corte en esta partecita, permítame ver si es que le puedo sacar la aplicación del marcador aquí mismo. Y así lo puse. Entonces, yo hago un corte en la tercera cifra que quiero hacer el redondeo respectivo. 1, 2, 3, ¿qué es lo que me indica aquí? 1, 2, 3. Ujú. Después de este corte, yo debo ver si la cifra es del 1 al 4. Puede estar aquí el 1 en vez de este 4, ¿no? Puede estar el 2, puede estar el 3 o puede estar el 4 como lo tenemos aquí. En Ujú. esos casos, significa pues que prácticamente no se va a alterar esta cifra 2. Entonces, al redondear me quedaría 6,532 y eso es lo que hemos puesto aquí, 6,532. Me pide ahora que hagamos un redondeo solo a 2 cifras decimales, es decir, hasta la centésima. Entonces, hago un corte en la segunda cifra decimal, Hasta el 3. exacto, hasta el 3, y veo que la siguiente cifra es 2. Entonces, el 2 no me va a permitir subirle, voy a mantener 6,53, que es lo que hemos puesto. A eso corresponde esta primera regla. Vamos a la segunda. Cuando la primera cifra eliminada sea mayor de 5 ahora, la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad. El número 7,35678 nos pide que redondeemos a la milésima. 3 cifras decimales. Cuento, 1, 2, 3 aquí. 6. Después de esa cifra yo visualizo si es que es 5 o más. Puede ser el 5 asimismo, puede ser el 6, puede ser el 7, puede ser el 8 o puede ser el 9. Hasta ahí podríamos. Acá arriba no se escribió el 4, ahora ya. Entonces, todas estas cifras significa que me va a permitir subir a la anterior en una. La siguiente cifra del 6 va a ser el 7. Entonces, redondeado quedará 7,357. Solo la última cifra es la que varió. Continúa. Si en vez de este 6 hubiese tenido 3, entonces acá tendré que poner 4. Una cifra más de la que queremos redondear. Vamos a la siguiente. Ahora me pide que redondee a 2 cifras decimales. Hago el corte en la segunda cifra decimal. Y asimismo veo que la siguiente es 6. El 6 sí me permite redondear. En vez del 5, la cifra que continúa Sería es el 6. 6. 7,36 es nuestra respuesta. Hasta Mm, aquí vemos 2 reglas. Cuando es menor de 5, del Queda 1, 2, 3, igual. 4, queda igual. Pero Cuando cuando es es mayor, mayor, sube en sube una una cifra. unidad. Correcto. Vale. Tercera regla. Cuando la primera cifra eliminada sea igual a 5 y esté seguida de por lo menos un dígito, la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad. Veamos lo que dice aquí. Me pide que esta cantidad redondee a 3 cifras decimales. Entonces cuento 1, 2, 3, Ujú. hago el corte correspondiente. El 2. Entonces, como después del 5 hay más cifras, ¿no es cierto?
hay el 1, hay el 0, cualquier cifra que haya, pues esto me va a permitir subir a la anterior en 1. En vez del 2, sube al 3, 353. Veamos esta otra. Me pide solo ahora que tenga una cifra decimal. Hacemos el corte aquí. El Entonces vemos 3. que la cifra es 5, pero después del 5 hay otras cifras. No nos interesa qué cifras sean, solo que haya otras cifras. Entonces eso me permite subirle a la anterior en una unidad. 12,4 es lo que debemos redondear. Y la Vale. cuarta y última, que tiene que ver casi con esta anterior, dice, cuando la primera cifra eliminada sea igual a 5, seguida únicamente de ceros o sin otras cifras a continuación, la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad si es par y deberá mantenerse inalterado si es par o cero. Veamos lo que dice la regla. El número 2,16550 redondeado a 3 cifras decimales. Hago el corte aquí. Ahora vemos que es 5, pero después del 5 hay una cifra 0. Entonces, 0. ¿qué es lo que menciona? Sube al inmediato superior si la cifra anterior es impar. Aquí el 5, me da la pauta qué debo hacer. El 5 es impar, por lo tanto, si sube, después del 5 es el 6, 2,166, porque el 5 es impar. Vamos a la otra regla. Redondeado, 0,01, dos cifras decimales. Entonces, después de la segunda cifra decimal que deseo redondear es 5, pero no hay más cifras, no hay nada, no hay ceros, no hay nada. Entonces, ¿qué sucede? Que debemos ver la cifra anterior, la que queremos redondear, en este caso es el 8, y el 8 como es par, no va a incrementarse, queda 2,38. Entonces, cuando sea impar, sube, cuando sea par, no sube. No sube. Vale. Bien, con esas reglas realizamos estos ejercicios que nos plantean aquí en el módulo que dice, redondea las siguientes cantidades. 7,628,49 redondeado a décima, centésima, milésima. 3 cifras decimales. Hace el corte en la tercera El cifra 8. decimal. Como la que continúa es 4, eso significa que no vas a poder subir, quedará lo mismo. 7,628. Vale. Segundo ejercicio. Me pide que redondee a una cifra decimal. Aquí está la una cifra decimal. 6. Después de esa cifra es 2. El 2 no me va a permitir, simplemente queda 7,6. Tercer ejemplo, dos cifras decimales, 1, 2. Como es 5, perdón, como es 6 mayor de 5, ahora sí me va a subir. En vez de que sea 42, debemos poner 12,43. El siguiente número. Ya está, 12,43. Siguiente. 1, 2 a 3 cifras me dice. Correcto, aquí está 3 cifras. Como es 7, sí me permite aumentarle la cifra después del 6 es del 7. Quedará entonces 12, 27. perfecto, 427. Vamos con la que sigue. 2, dice. Dos cifras decimales, correcto aquí. Pero aquí después del 5 hay una cifra 0. Entonces ahí debo analizar la anterior, la que quiero redondear. Es 7. El 7 es impar. ¿Qué significa eso? Que cuando es Sube impar 1. sí sube. Muy bien. Me quedará 9,28. 28. Siguiente. Dos cifras decimales. 1, 2 y aquí es el 5, pero después del 5 no hay más cifras. No hay Vale, nada. par. Pero ahora es par, el anterior, 8 es par. Significa que se va a mantener Como está. 8,28. 7. Tres cifras decimales. 1, 2, 3. Aquí va, no hay problema porque después del 5 hay el 1. No es el 0, no hay nada. Entonces hay cualquier cifra. Como es 5, le sube a la anterior. Es decir, quedará 3, 645. otra vez 3, eso, 665.
A ver, 3,365. Ahí estaría redondeado. Acá nos pide tres cifras, 1, 2, 3, correcto. Pero aquí hay 5, pero después del 5 hay otras cifras, solo es la segunda regla, es decir que subiría, ¿no? En vez del 8 le ponemos el 9, 6,729. Ujú. Aquí hay 1, 2, 3, cuatro. 4 cifras, me dice. 1, 2, 3, 4. Aquí, Vale, ¿ya? Va a subir, ¿por qué? Porque es 8. porque sí, está mayor que 5, ¿no? Mayor que 5, así es, muy bien. 8,133, la siguiente cifra, el 5. El 5. Y vamos con el último. Hay redondear a dos cifras decimales. O por si acaso, aquí le puedes decir redondea a la centésima. Recuerde que la primera cifra decimal es la décima. La segunda cifra decimal es la centésima. La tercera cifra decimal es la milésima, las más conocidas. Aquí me pide a dos cifras decimales. Como Bien, es superior a 5, es 8, sí le va a subir, 15,27. ¿Ya? Entonces estas reglas no son mayor inconveniente. No, revisar bien las reglitas, practicar un poco y estaríamos nosotros listos para esta primera parte. Si es que necesitan visualizar ahí todo, por si sí, acaso. ya le he hecho una fotito. Correcto, por si acaso. Listo. Unidad 2, vectores. Es el estudio de física o en el estudio de la física se emplean dos clases de magnitudes que son las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. ¿Qué es una magnitud escalar? Es la que se define solamente por un valor numérico, un módulo, la magnitud o norma. Cualquiera de esos nombres nos van a dar. Módulo, magnitud o norma. Va a ser un número, va a ser un valor, va a ser el tamaño que tenga ese vector. En un sistema de unidades seleccionado, ejemplo, la distancia, 130 kilómetros. Temperatura, 37 grados centígrados. Rapidez, 70 kilómetros sobre hora. Masa, 150 kilogramos. Tiempo, 24 horas. Volumen, 220 metros cúbicos. Esos son magnitudes escalares. Veamos ahora lo que representa una magnitud vectorial. Es la que se define mediante un valor numérico, módulo, magnitud o norma. Dirección y sentido. Esto se incrementa al anterior, vea. Dirección y sentido. En un Ujú. sistema de unidades seleccionado, ejemplo, aceleración. Entonces, ¿cómo se simboliza el vector? A de aceleración, pero le ponemos una flechita en la parte superior. Eso es igual, paréntesis, 12i menos 25j metros sobre segundos al cuadrado. Ya vamos a ver que en el plano cartesiano, cuando sea i, lo vamos a representar en el eje x, cuando sea j, lo vamos a representar en el eje y. Desplazamiento, delta R, 125 kilómetros norte, 60 grados este. Aquí está con puntos cardinales que igual ya enseñamos luego. Velocidad, 70 metros sobre segundos, 315 grados. Fuerza, 115, punto y coma, 235 newtons. Para representar gráficamente a las magnitudes vectoriales se utiliza segmentos orientados llamados vectores así. Pues tenemos un eje horizontal, eje X como referencia, y aquí estaría trazado este vector, el vector A. Hay una trayectoria que esto continúa, entonces por eso tiene una línea segmentada en la parte superior del vector y en la parte inferior. Esa se llama una línea de acción del vector porque continúa. Entonces, a este mismo le podemos poner, este de aquí A significa que es el módulo, el tamaño, lo que valga, qué sé yo, si hablamos de centímetros, tal vez será unos 2,5 centímetros, será 2 centímetros. Pero si hablamos del vector, este vector, ¿qué nomás tiene? Dice que tiene módulo, que es el tamaño, tiene el sentido, la flecha, y tiene la dirección, el ángulo. Ujú. Un vector en un eje queda definido por su origen en el punto cero, es decir, aquí. Aquí empieza nuestro vector, que indica el punto de aplicación del vector.
el módulo del vector, que es la distancia que existe entre el origen y el extremo del vector en una escala seleccionada. Entonces yo le decía más o menos, desde este origen hasta esta punta de la flecha, tendrá unos 2, tendrá unos 2,5, tal vez tendrá 3 centímetros, no sabemos. Eso tendríamos que ya definir luego. La dirección del vector es el ángulo teta, este ángulo de aquí, que forma el vector con el eje positivo de las X. No puedo coger este ángulo de acá. Tiene que ser siempre con el eje positivo de las X, en sentido antihorario. Las manecillas del reloj giran así. Y ese significa sentido horario. Pero si vamos en el otro sentido, esto es sentido antihorario. Y así debemos medirle la dirección o el ángulo. El sentido, ya. El sentido del vector que está determinado por la saeta localizado en el extremo del vector. Entonces, esta flechita que está aquí, que supongamos que yo trace un vector para acá, entonces puedo ponerle una flecha acá. Entonces, esta saeta me indica el sentido. Y finalmente, la línea de acción del vector es la recta a lo largo de la cual está dirigida el vector. Esta liñita de acción que decíamos, la línea segmentada, que La que continúa, ¿no? correcto, la que continúa, puede ser en la parte superior o en la parte inferior. Analíticamente los vectores se representan con letras mayúsculas de preferencia y una flecha en la parte superior, por ejemplo el vector A, pero no es eso regla, ¿no? Puede ser con una letra minúscula también. La magnitud del vector se representa con la misma letra, pero sin la flecha, el tamaño. Entonces, cuando sea vector, la flecha. Cuando sea el módulo, el tamaño, la norma que decía, sin flecha. O conservando la flecha, pero entre dos barras de valor absoluto. A con flecha, pero entre dos barras. Esta de O aquí sea, se ocupa poner, poco, ¿no? La de acá es la más utilizada. a Sí, ver si he entendido. Dice que cuando la A mayúscula está con una flecha arriba es un vector y cuando correcto. está sin la flecha es el módulo, o sea, la El tamaño. distancia del vector. Eso, muy bien, así es, correctísimo. Vale. Clases de vectores. Vector libre se denomina así cuando el punto de aplicación origen se traslada a cualquier punto del espacio sin alterar el efecto de su acción. Ejemplo analítico, la velocidad de propagación de la luz en el vacío, ejemplo gráfico. Entonces, puede estar hacia arriba o puede estar así, o sea, en forma paralela, nada más, ¿no? Vector deslizamiento, ahí tenemos el ejemplo, esto sí, como son solo teoría, me gustaría que Sigue la ustedes... misma línea de acción, Correcto, ¿no? la misma línea de acción, así es. Ahí le leemos, le interpretamos la teoría. Vector fijo, vectores iguales deben tener el mismo tamaño. Si este vector tiene 2 centímetros, el de acá deberá también tener 2 centímetros. D es igual a E. Vector negativo, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Vector equivalente, vector unitario, este sí me interesa un poquito que vamos a trabajar. Es aquel vector cuyo módulo es igual a la unidad. Se obtiene dividiendo el vector para su módulo así. Si el vector se llama A como vector, entonces su unitario es, el unitario de A es igual A como vector sobre su módulo. Supongamos que yo tenga que calcular el unitario del vector B, entonces yo pongo unitario del vector B y arriba le ponemos la flecha. Esto es igual a B como vector sobre su módulo, sobre su tamaño. A ver, me salí, creo. Algo pasó. No estábamos en el módulo. Vector unitario. A ver, un ratito que me... Vector unitario. Aquí. Vector A. Ya, entonces aquí estábamos, ¿no? Decíamos que el unitario, cojamos el marcadorcito, ahora sí. Entonces, B como vector dividido para su módulo B. Nada más. Entonces, eso cambiará dependiendo la letra que me ponga como vector. Puede ponerme el unitario del vector E. Entonces, será E con flecha sobre E sin flecha.
Vector nulo es aquel en el cual el origen. Por favor, este de aquí, si es que tuviese su módulo impreso, le remarcamos, ¿no? Porque es una formulita, aunque después hay un resumen de esto, por si acaso. Pero Vector debería poner. nulo es aquel en el cual el origen y el extremo coinciden con el mismo punto, es decir, su módulo es igual a cero y, y no tiene dirección y sentido. Entonces el vector nulo está aquí, por ejemplo, en un puntito. No hay nada ni para la derecha ni para la izquierda. Descomposición de un vector en el plano. Se define a un vector A en un plano mediante un par ordenado. El vector A tiene dos componentes, la componente en X y la componente en Y, donde AX y AY son las componentes rectangulares del vector y son las proyecciones de dicho vector sobre los ejes coordenados. Todo vector se expresa como una suma vectorial de componentes. Entonces ahí tenemos, ¿no? Hemos trazado el eje X, hemos trazado el eje y hay un vector cualquiera aquí. Entonces las componentes van a ser con respecto al eje X a X, con respecto al eje Y a Y. Entonces este vector está compuesto por AX a Y, dos componentes. El vector A es la suma vectorial, AX más AY. Si aplicamos trigonometría, tenemos las componentes rectangulares del vector aquí, en este triángulo rectángulo. Si aplico la función trigonométrica coseno, por definición, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Este es un triángulo rectángulo, el que estoy marcando en este momento. Aquí va a formar un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Este es el ángulo teta. Entonces, para este ángulo teta, este se llama cateto adyacente porque está al lado. Para este ángulo teta, este se llama cateto opuesto. Y el valor de la hipotenusa, que siempre será opuesto al ángulo recto. Entonces, el coseno, decíamos por definición, es cateto adyacente a X sobre el módulo o la hipotenusa que es A. Si multiplico en cruz El sobre coseno. 1, a X multiplicado por 1 me queda X es igual a por coseno de teta. Con esta fórmula calcularemos la componente multiplicando el módulo del vector por el coseno de teta. Hacemos lo mismo con la función trigonométrica seno. El seno por definición es cateto opuesto. Esto de aquí es el cateto opuesto. La misma AY que se encuentra al lado izquierdo se traslada acá. Entonces, AY sobre el módulo A, que es la hipotenusa. Multiplico en cruz, AY es igual a por seno de teta. Una segunda fórmula para calcular la componente. El módulo del vector en función de sus componentes es simplemente A es igual a la raíz cuadrada de AX cuadrado más AY cuadrado. Esto de aquí es aplicado el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A cuadrado es igual a AX al cuadrado más AY al cuadrado. Solo que acá ya se le saca la raíz para poder eliminarle el cuadrado. A es igual a la raíz de AX cuadrado más AY cuadrado. Es decir, aquí yo pongo raíz, acá pongo raíz a los dos miembros de la ecuación. Aquí se elimina el exponente con el índice y ya me queda solo A. Pero acá no podemos eliminar porque es una suma. Para calcular la dirección, tangente de teta es igual a y sobre ax, asimismo. La función trigonométrica tangente es cateto opuesto a y sobre cateto adyacente a x. Esa es la fórmula. En los demás cuadrantes, tangente de phi, esta es una letra griega, lo mismo, a y sobre ax. Aquí hay un esquema que nos permite identificar el ángulo teta y el ángulo phi. Cuando hablamos del primer cuadrante, el ángulo teta y el ángulo phi son los mismos, no vamos a tener problemas. Los signos de las componentes, positivo en X, positivo en Y. Teta es igual a phi. En el segundo cuadrante ya no ocurre lo mismo. Este es el ángulo teta. Siempre el ángulo teta nace en el eje positivo de las X, pero el ángulo phi va a ser este otro de acá donde forma el triángulo rectángulo. La componente en X es negativa porque va del 0 a la izquierda y la componente en Y es positiva hacia arriba. Pero para encontrar el ángulo teta debemos decir 180 menos el ángulo phi. En el tercer cuadrante las dos componentes son negativas. Para encontrar teta es 180 más phi en cambio. Y finalmente en el cuarto cuadrante la primera componente es positiva
la segunda componente es negativa, para encontrar este ángulo teta, que es todo esto, es 360 menos el ángulo phi. Eso ya en los ejercicios aplicaremos, ¿no? Ángulos directores son aquellos ángulos que forma el vector en el eje positivo X y en el eje positivo XY del sistema de coordenadas. Pueden variar entre 0 y 180 grados, ¿no? No existe conversión en el sentido de giro de dichos ángulos. Es decir, aquí puede ser en sentido horario, en sentido antihorario. Es el menor ángulo que esté comprendido entre 0 y 180. Los ángulos directores en el plano son, en el primer cuadrante, ahí tendremos el ángulo alfa con respecto al eje X, el ángulo beta con respecto al eje Y. Ahí está mencionando lo que habíamos manifestado. Dibujar, dice, los ángulos directores en los demás cuadrantes. Vamos, la relación de las componentes y el módulo del vector se llama cosenos directores. También podemos aplicar con esta fórmula. El coseno de alfa es igual a AX sobre A, el coseno de beta es AY sobre A. Vectores base o vector unitario. En el eje X estará el Y, en el eje Y estará el J. Es lo que está mencionando aquí. El unitario nosotros ya vimos. Prácticamente de aquí necesitamos este resumen de ecuaciones. Acá es donde usted debe hacer un poquito más de énfasis. Tenemos una tablita donde en la primera columna es el número de la ecuación, la segunda es la ecuación y acá es la utilidad. Primera, el unitario del vector A como vector sobre el módulo para calcular el vector unitario. También puedo calcular con esta fórmula. El unitario de A es igual coseno de alfa I más coseno de beta J. Recuerde que alfa y beta se llaman cosenos directores. Entonces, cualquiera de estas dos fórmulas podemos ocupar para el cálculo del vector unitario. La fórmula 3 nos sirve para calcular las coordenadas rectangulares del vector. AX es A coseno de teta, AY A seno de teta. Para calcular el módulo del vector, A como vector es igual a AX al cuadrado más AY al cuadrado. Para calcular la tangente de phi es igual a AY sobre AX. Por favor, la persona que está rayando. Coseno de alfa es igual a AX sobre A. Coseno de beta es igual a Y sobre A, si es que necesitamos calcular los ángulos directores. Y finalmente, para expresar un vector en función de sus vectores base, A como vector es igual a AXY más AYJ. Entonces, por favor, tomar en cuenta este resumen de fórmulas. ¿Quién es la persona? Angelo Callago, creo que dice. Está rayando la pizarra, no sé si está con un niño ahí. Por favor, entonces tomar en cuenta estas fórmulas que nosotros tenemos para poder ya realizar ejercicios, que es lo que vamos a hacer. Aquí se encuentra Angelo Coyaguazo. No sé si está con un niño al lado o usted mismo está rayando la pizarra. Eso en gente adulta ya no es digno. Por favor, nos volvemos a conectar porque ya me resta 2 minutitos. Cierro la sesión y continuamos. Muchas gracias.